Dicen que era solo un viejo sentado en el parque, hasta que la niña desapareció y él encontró lo que nadie más vio y lo que reveló después cambió todo para esa familia. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El sol comenzaba a elevarse lentamente sobre el horizonte, tiñendo de dorado las copas de los árboles. El parque municipal despertaba, envuelto en una calma que solo los amaneceres podían ofrecer. Las primeras luces del día se colaban entre las hojas, proyectando sombras alargadas sobre el césped cubierto de rocío. El aire fresco, impregnado con el aroma a tierra mojada y hojas secas, parecía casi tangible. Se podía escuchar el crujir sutil de las ramas moviéndose al ritmo del viento, y el canto lejano de los pájaros que iban tomando posesión del cielo. El parque era un refugio escondido, ajeno a las prisas de la ciudad que lo rodeaba, un lugar donde el tiempo se deslizaba con suavidad, como el agua en un río que no quería llegar a su fin. En uno de los senderos menos transitados, justo donde los árboles se espesaban y el aire se volvía más denso, Sofía jugaba tranquila. Su figura menuda se movía con agilidad, saltando de una piedra a otra, su risa inocente como música en el viento. Sus cabellos castaños y rizados se movían al compás de sus brincos, y su vestido de flores le daba un aire de pureza y libertad. En su muñeca brillaba una pequeña pulsera de chaquiras rojas que siempre llevaba puesta. Era su tesoro, su pequeño amuleto. Le encantaba mirar las mariposas que volaban alrededor de los arbustos, y mientras las observaba, sacaba su libreta y comenzaba a dibujarlas. El suave sonido de su lápiz rozando el papel era como un susurro de complicidad entre ella y la naturaleza. El banco que estaba cerca del sendero, bajo la sombra de un viejo roble, era el refugio diario de don Alfredo, un anciano de 72 años que había sido jardinero del parque durante más de 40 años. Nadie lo conocía realmente. La mayoría lo veía como una figura solitaria, un hombre extraño que siempre estaba allí, inmóvil, como si su presencia fuera una parte más del paisaje. Su rostro arrugado, su postura encorvada y su mirada fija hacían que muchos de los padres lo miraran con cierto desdén. A menudo se susurraba entre ellos: «Ahí está otra vez en su banco. Qué raro, ¿no? Siempre se está metiendo en todo». Algunas madres se preocupaban por la cercanía de don Alfredo a sus hijos, aunque nunca hizo nada que justificara su desconfianza. Solo estaba allí, observando, como si el parque entero fuera su dominio. Sin embargo, los padres nunca lograban verlo más allá de su silueta de anciano, desconociendo que él conocía el parque mejor que cualquiera de ellos. Don Alfredo no era simplemente un hombre que se sentaba a ver el paso del tiempo. Él había vivido, trabajado y cuidado ese parque con un amor que pocos comprendían. Sofía, con su risa ligera, no prestaba atención a las miradas de los padres. Estaba completamente inmersa en el momento, corriendo por el sendero, deteniéndose de vez en cuando para examinar una flor o para dibujar en su libreta. Pero algo comenzó a cambiar en el aire, algo que Sofía no podía identificar, pero que hizo que el anciano, aún sentado en su banco, alzara lentamente la mirada. Una brisa más fuerte cruzó el parque, haciendo que las hojas crujieran de forma extraña. Una sombra pasó rápidamente por el suelo, cruzando el sendero de Sofía. Era tan fugaz, tan imperceptible, que incluso el mismo anciano frunció el ceño y miró hacia el cielo, como si estuviera esperando una señal. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no lo comprendió del todo. Sofía se acercó a un arbusto cubierto de musgo, uno de los rincones donde siempre le gustaba detenerse. Su libreta descansaba en el suelo junto a ella, mientras ella extendía la mano hacia una mariposa que se posaba sobre una flor. La imagen era tan tranquila, tan perfecta, que parecía salida de un sueño. Sin embargo, en ese momento,
Algo sucedió. Un sonido extraño, como un crujido suave, interrumpió la serenidad del parque. Fue apenas un susurro, pero suficiente para que Sofía se detuviera y mirara hacia atrás. Un pequeño latido en su pecho, una sensación de inquietud, la empujó a dar un paso atrás. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la mariposa voló lejos, despojando a Sofía de su concentración. Miró al frente, buscando a su madre, pero no la vio. Su padre tampoco estaba cerca. Miró a su alrededor y fue como si el aire se volviera más espeso, como si de repente todo a su alrededor se hubiera desvanecido en un silencio incomprensible. El sendero, antes lleno de luz y sonido, ahora parecía más oscuro. Las sombras de los árboles se alargaban de forma extraña. Los murmullos lejanos de los padres que paseaban por el parque se desvanecieron. Solo el crujido de las hojas y el murmullo de las ramas moviéndose al viento la acompañaban. Sofía comenzó a caminar por el sendero, sin saber realmente por qué. El parque, que siempre había sido su lugar seguro, ahora parecía diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. Al mirar hacia atrás, ya no podía ver a sus padres. Se detuvo, sintiendo que algo no estaba bien, pero al mismo tiempo, algo la impulsaba a seguir. El crujido del musgo bajo sus pies se convirtió en el único sonido que la rodeaba. Dio unos pasos más, hasta que de repente la visión de la salida del sendero desapareció. Frente a ella se alzaba un pequeño muro de raíces gruesas y arbustos densos. Una sombra pasó fugazmente por el sendero y Sofía no pudo evitar girarse para buscarla, pero no vio nada. Y entonces, en un parpadeo, Sofía dejó de estar ahí. La angustia en los ojos del anciano fue inmediata. Cuando vio que Sofía ya no estaba en su campo de visión, algo se encendió en su interior. Se levantó lentamente de su banco, mirando con ansiedad hacia el lugar donde la niña había estado, pero lo que más le preocupaba era la intensidad con la que el parque se había vuelto silencioso, como si lo que había pasado no fuera una casualidad. Por otro lado, los padres, al darse cuenta de la desaparición de Sofía, entraron en pánico. La madre de Sofía, Ana, comenzó a correr frenéticamente por el parque, llamando el nombre de su hija. ¡Sofía! ¡Sofía! Su voz resonaba en el aire, pero la respuesta nunca llegó. Miguel, su esposo, también comenzó a correr, llamando a todos los que encontraba. Los padres comenzaron a agruparse, algunos de ellos alterados, otros corriendo de un lado a otro en busca de la niña. El pánico se extendió rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que todo el parque estuviera lleno de voces, buscando, desesperadas, a la niña que había desaparecido sin dejar rastro. Ana, con la respiración agitada, miró a su alrededor y vio a los padres que se unían a la búsqueda, pero no encontraba a su hija en ningún lado. El anciano, con su figura solitaria en el banco, no pasó desapercibido. Su mirada serena y su caminar lento se destacaban entre la multitud. Era como si él ya supiera algo que los demás no comprendían. Nadie lo había visto moverse hacia el sendero donde Sofía había estado, pero su presencia parecía ser una señal, como si la calma que irradiaba fuera la respuesta a todo el caos que rodeaba la desaparición de la niña. Ana se acercó a él con el rostro lleno de desesperación. ¿Ha visto a mi hija?, le preguntó con voz quebrada. Ella estaba aquí. La dejé aquí y ahora no la encuentro. El anciano, sin una palabra, se inclinó hacia ella y le entregó la pulsera de chaquiras rojas, la misma que Sofía siempre llevaba. La encontré cerca del sendero escondido, dijo, su voz suave, pero clara. Sígueme. Los padres, ahora completamente desbordados, miraron con atención al anciano mientras él comenzaba a caminar con firmeza hacia el sendero oculto. Nadie entendía cómo él sabía tanto,
pero algo en su presencia les daba esperanza. Y mientras caminaban hacia la oscuridad del sendero cubierto de musgo, el sol comenzó a esconderse detrás de las copas de los árboles, dejando que una sombra extraña y densa comenzara a apoderarse del parque. El aire del parque se volvía cada vez más pesado, como si la propia naturaleza hubiera comenzado a respirar con una intensidad distinta. El murmullo de las hojas que se movían al viento parecía retumbar en el fondo, un eco que no alcanzaba a tranquilizar a los padres desesperados. La pulserita de chaquiras rojas que Ana había recibido del anciano parecía más un mal presagio que un consuelo. En su interior, algo no estaba bien. El ritmo acelerado de su corazón y la creciente sensación de que algo terrible estaba ocurriendo la hacían sentir atrapada en una pesadilla, y el parque, tan lleno de vida unas horas antes, se sentía ahora como un lugar extraño, ajeno, con sombras que se alargaban a medida que la luz del sol comenzaba a desaparecer. «¿Dónde está mi hija?», murmuró Ana con voz rota, mientras sus pasos se apresuraban detrás del anciano. Miguel, su esposo, caminaba a su lado, su rostro tan pálido como la luna que comenzaba a asomarse entre las ramas de los árboles. Cada vez que sus ojos recorrían el parque, buscaba con desesperación a Sofía, como si de alguna forma pudiera verla en cada rincón, entre las hojas caídas, en los pequeños senderos, pero la niña no estaba. El anciano caminaba sin prisa, pero con una seguridad tan rotunda que, aunque nadie lo dijera, todos comenzaron a seguirlo sin cuestionar su presencia. El silencio de su andar era absoluto. Ni siquiera el crujir de las hojas bajo sus zapatos perturbaba el entorno. Sus pasos eran una mezcla de cansancio y conocimiento, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Ana sentía que, por primera vez desde que su hija había desaparecido, un atisbo de calma la envolvía, pero no sabía si debía confiar en esa tranquilidad. El sendero, antes iluminado por los últimos rayos del sol, ahora parecía sumido en una oscuridad densa, como si el bosque mismo estuviera tragándose la luz. El aroma fresco de la tierra mojada y las hojas caídas flotaba en el aire, pero algo más se escondía entre ese perfume. Un aroma desconocido, algo ligeramente agrio, parecía llenar el espacio alrededor de ellos, como si el parque estuviera exhalando algo inquietante, algo que solo el anciano parecía reconocer. «Este sendero no se recorre a menudo», dijo el anciano sin volverse, su voz suave pero llena de una autoridad tranquila. «Hace años que lo sigo, pero rara vez los niños se aventuran por aquí. Los árboles y las raíces crean un laberinto que no se ve a simple vista». Ana miró a su alrededor, como si el parque mismo la estuviera despojando de su seguridad. A lo lejos, pudo ver las raíces del roble gigante que se alzaba hacia el cielo, su tronco sólido y robusto, una figura imponente que parecía observarlos desde las sombras. El anciano comenzó a caminar más rápido, y todos los que lo seguían hicieron lo mismo, con una urgencia que crecía a medida que el sendero se hacía más angosto. El silencio del parque se volvió absoluto, interrumpido solo por los susurros de las hojas y el sonido de sus propios pasos. El cielo, ahora cubierto por las sombras de la tarde, había oscurecido aún más, como si el tiempo se hubiera estancado en ese mismo momento. El aire era fresco, pero cargado de una energía pesada, como si algo estuviera por suceder. De repente, el anciano se detuvo, señalando hacia adelante. «Aquí», murmuró, casi para sí mismo. «Está cerca». Ana miró hacia el frente, y por un momento todo pareció quedarse en silencio absoluto. Frente a ellos se extendía un pequeño claro cubierto por un tapiz de musgo y raíces. El suelo estaba hundido y cubierto por un manto de hojas secas, y las raíces de los árboles formaban figuras extrañas y retorcidas, como si el mismo parque hubiera decidido proteger su secreto más profundo.
Un olor agrio llenó el aire, como si algo se estuviera pudriendo. En el centro de ese claro, el roble que había sido su punto de referencia se alzaba imponente, con sus raíces expuestas, creando un laberinto casi imposible de atravesar. Ana dio un paso adelante, sintiendo que el aire se volvía más denso. «¿Qué está pasando aquí?», susurró, pero nadie le respondió. El anciano comenzó a caminar hacia el roble y los demás lo siguieron sin dudar. Cuando llegaron a las raíces del árbol, algo extraño apareció ante ellos. Entre las gruesas raíces, algo brillaba débilmente. Era un objeto pequeño, casi invisible, que había quedado atrapado entre las raíces. El anciano se agachó con cuidado y lo recogió. Era una piedra diminuta, de color rojo brillante, que parecía tener algo inscrito en su superficie, un símbolo extraño de líneas entrelazadas, que parecía más un antiguo amuleto que un simple objeto encontrado en el suelo. Miguel se acercó rápidamente, con la respiración entrecortada. «¿Qué es eso?», preguntó, pero el anciano no respondió de inmediato. En su lugar examinó la piedra, como si estuviera buscando algo más en ella. Su rostro se arrugó por un momento, pero finalmente la entregó a Miguel. Esto no es de Sofía», murmuró el anciano. «Pero es una pista, las raíces del roble. Hay algo que está atrapando a los que se aventuran por aquí». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿De qué estás hablando?», dijo, casi sin querer escuchar la respuesta. «¿Dónde está mi hija?». El anciano se levantó mirando a su alrededor, como si esperara que algo más apareciera en la oscuridad del parque. «Este roble tiene más secretos de los que imaginan», dijo, su voz más grave, «y no es la primera vez que algo o alguien queda atrapado entre sus raíces». La angustia de Ana aumentó. «¿Dónde está Sofía? Dígame dónde está». El anciano se giró hacia ella y por primera vez su rostro mostró una expresión de verdadera preocupación. «Voy a encontrarla, pero no será fácil. El parque guarda muchas cosas, muchas más de las que puedes imaginar, y esta vez, la niña no está solo perdida». En ese instante, un grito distante resonó en el aire, un grito desgarrador que congeló la sangre de todos los presentes. Sofía, la pequeña Sofía, estaba ahí, en algún lugar cercano, pero no estaba sola. Algo la estaba llamando, algo que el anciano parecía conocer, pero que no estaba dispuesto a compartir aún. El grito de Sofía retumbó en el aire, una aguda llamada de auxilio que desgarró la quietud del parque y llenó a todos con una sensación de terror indescriptible. Ana, con los ojos desorbitados, se adelantó sin pensar, sus piernas tambaleando por el miedo. Miguel la detuvo un momento, tomándola suavemente del brazo. «Ana, no corras», dijo con voz temblorosa. «Vamos con calma, no sabemos lo que está pasando». Pero Ana, con la mente nublada por el pánico, no podía escuchar. Con una fuerza renovada por la desesperación, se soltó de su esposo y corrió hacia el origen del grito. El anciano, que hasta ese momento había permanecido en silencio, caminó con calma hacia ella. «No es por ahí», dijo con voz grave, su tono suave pero firme. «Ella está en otro lugar». Ana se detuvo por un momento, sorprendida por la tranquilidad del anciano. «¿Cómo lo sabes? Sofía necesita ayuda. Escucha su grito, está asustada». El anciano miró al roble, su rostro envuelto en sombras, y luego sus ojos se volvieron hacia el sendero que llevaban detrás de ellos. «Sé dónde está. He escuchado su grito muchas veces antes. Este parque guarda secretos que no muchos entienden. Sofía está atrapada en una parte del bosque que pocos conocen». Miguel se acercó rápidamente, con el rostro angustiado. «¿Qué estás diciendo? Tenemos que ir ya». El anciano los observó con calma, su mirada fija en la dirección hacia la que Sofía había desaparecido. «El parque no es un lugar común.
Si seguimos el sendero equivocado, nos perderemos. Pero si seguimos el camino correcto, encontraremos a Sofía. Ella está atrapada, pero no en el lugar que creen. Con esos pocos pero poderosos murmullos, el anciano comenzó a caminar con determinación. Ana, después de un momento de duda, se apresuró a seguirlo con Miguel a su lado. El miedo corría por sus venas, pero había algo en la presencia del anciano que los mantenía con la esperanza de que de alguna manera él sabía lo que hacía. Aún así, el terror era innegable. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Sofía había gritado de esa manera? ¿Y por qué el anciano parecía tan seguro de que lo encontraría? El camino comenzó a alejarse de la zona del roble y se adentró aún más en la espesura del parque, por senderos que estaban cubiertos de musgo, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. La atmósfera se volvía más densa, el aire más frío, como si el parque mismo estuviera tomando su propio aliento. Las hojas caídas crujían bajo sus pasos, pero el silencio a su alrededor era abrumador. La falta de sonidos de los animales, el silencio total de los árboles, solo aumentaba la sensación de que algo no estaba bien. El anciano caminaba por un sendero que serpenteaba entre los árboles. Sus pasos eran silenciosos, como si conociera el terreno de memoria, como si hubiera recorrido ese mismo camino miles de veces. Ana, a su lado, no podía evitar sentir una inquietud creciente. El parque, que siempre había sido un refugio de alegría y tranquilidad para ella y Sofía, ahora se sentía como una cárcel. ¿Por qué, Sofía? ¿Qué hay en este parque que...? Preguntó Ana, su voz quebrada. El anciano la miró por un instante, su mirada profunda, como si evaluara cómo responder. Este parque tiene más de lo que muestra, dijo con suavidad. Hace años, cuando era jardinero, conocí todos sus secretos. Conozco las raíces, los árboles y los senderos que muchos ni siquiera ven. Pero hay algo aquí, algo antiguo, algo que guarda este lugar. Sofía ha tocado algo, ha despertado algo que no puede entender. Miguel, que escuchaba en silencio, no pudo evitar interrumpir. ¿Estás diciendo que Sofía, que ella está aquí porque algo la atrae? ¿Qué quiere decir con eso? El anciano suspiró, su rostro envejecido por el tiempo y por las cicatrices que no se podían ver, pero que él cargaba desde hacía mucho. No lo sé exactamente, pero hay cosas en el parque que no deben ser tocadas, cosas que no deben ser descubiertas. El tono de su voz era grave, casi sepulcral, y una sombra de duda cruzó por la mente de Miguel. Pero no podía detenerse a pensar en eso ahora. Sofía estaba cerca, y su instinto de padre lo impulsaba a seguir adelante, sin importarle las explicaciones. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué más escondía este lugar que parecía tan lleno de secretos. De repente, el anciano se detuvo. El aire a su alrededor parecía haberse enfriado aún más, y una niebla ligera comenzó a formarse entre los árboles. El sendero por el que caminaban se estrechaba, las ramas de los árboles se inclinaban hacia ellos, y las raíces del suelo, más grandes y retorcidas, comenzaban a rodear el camino como un laberinto. «Estamos cerca», dijo el anciano, y su voz se suavizó, aunque aún contenía una seriedad penetrante. «Las raíces. Ella está atrapada allí». Miguel no pudo evitar sentir un estremecimiento cuando vio las raíces del árbol más cercano. Eran enormes, como serpientes que se extendían por todo el sendero, algunas tan gruesas como troncos, otras tan finas como hilos, pero todas entrelazadas de una manera tan intrincada que parecía imposible atravesarlas. Ana dio un paso atrás, mirando con creciente preocupación las raíces que parecían moverse en su propio ritmo, como si el suelo estuviera vivo. «¿Qué son estas raíces?», preguntó con un nudo en la garganta. «Es el alma del parque», dijo el anciano sin girarse, su voz grave y profunda.
el roble y los otros árboles, todos están conectados por las raíces, y estas raíces tienen memoria. Han estado aquí mucho tiempo, más de lo que imaginas, y ahora Sofía está atrapada en ellas. De repente, un crujido resonó entre las raíces, seguido por un ruido sordo, como si algo estuviera moviéndose bajo el suelo. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Ana y su respiración se aceleró. ¡Sofía!, gritó, pero su voz fue absorbida por el murmullo extraño que comenzó a rodearlos. Era como si el propio parque estuviera susurrando, como si el viento tuviera una lengua propia, hablando en un idioma que solo el anciano parecía comprender. Entonces, un grito agudo rompió la quietud, un grito que heló la sangre de todos los presentes. ¡Mamá! ¡Papá! Era Sofía. La escucharon claramente, su voz quebrada, llena de miedo. Ana no lo pensó ni un segundo más. Corrió hacia el sonido, seguida por Miguel, mientras el anciano los observaba en silencio. A medida que se adentraban más en el bosque, el aire se volvía más pesado. Los árboles, altos y oscuros, se alzaban como gigantes silenciosos, sus raíces emergiendo del suelo y formándose en una maraña que parecía querer atraparlos. El grito de Sofía se desvaneció lentamente, pero aún podían escucharla, cada vez más débil. Era como si la niña estuviera a la vez cerca y lejos, atrapada en algún lugar entre las raíces y el aire que respiraban. De repente, el anciano se adelantó, levantando una mano para detener a Ana y Miguel. Con una mirada que mezclaba advertencia y sabiduría, les indicó que los siguieran con cautela. «No se acerquen demasiado», murmuró. «Lo que está pasando aquí no es solo la niña. Hay algo más». Justo cuando Ana quiso preguntarle qué quería decir, algo irrumpió de las profundidades del bosque. Un sonido bajo, como un susurro que crecía hasta convertirse en un rugido, retumbó entre los árboles. Las raíces comenzaron a moverse y el suelo bajo sus pies tembló. Algo en el aire cambió, algo que no podían ver, pero que estaba allí, bajo la tierra, acechando. La tensión se había instalado en el aire como una neblina espesa. Cada paso que daban hacia el corazón del parque parecía hundirlos más en la oscuridad, una oscuridad que no era solo física, sino también emocional. El grito de Sofía aún resonaba en sus mentes, pero su intensidad había disminuido, como si la niña estuviera siendo absorbida por el parque mismo, como si algo la estuviera tragando. Ana, con el corazón a punto de estallar, avanzaba con rapidez, sin entender completamente lo que sucedía, solo sintiendo que su hija estaba cerca, pero a la vez tan distante. El anciano, que caminaba unos pasos adelante, nunca se apresuraba. Su paso, lento y medido, parecía decir que él ya sabía lo que estaba por suceder, como si hubiera estado esperando este momento por años. Este parque guarda secretos que pocos conocen, murmuró, su voz suave, pero cargada de algo más. Lo que ha ocurrido hoy no es casualidad. Sofía ha tocado algo que no debía. Ana, que apenas podía escuchar sus palabras por la angustia, no pudo evitar preguntarle: «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Sofía? ¿Por qué está sucediendo esto?» El anciano, sin mirarla directamente, la observó desde el rabillo de los ojos. «El parque tiene memoria. No es solo un lugar para pasear. Cada árbol, cada raíz, cada sendero guarda una historia. Algunas historias son viejas, otras son mucho más antiguas de lo que imaginas. Sofía ha despertado algo que estaba dormido». Miguel, que había permanecido en silencio hasta ahora, no pudo más. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Sofía está en peligro por algo del parque?» «Sí», respondió el anciano con calma pero sin vacilar. «El parque tiene su propia forma de defenderse, y a veces, cuando un alma joven se acerca a ciertos lugares, el parque siente la necesidad de probarla».
Sofía no está perdida, pero está atrapada. El roble, las raíces, es como un laberinto. Ana sintió que el aire se le escapaba del pecho. Entonces, la niña está atrapada en las raíces. ¿Qué significa todo esto? No lo sé todo, dijo el anciano, volviendo su mirada al frente, donde las raíces del árbol formaban un muro de tierra y sombras. Lo único que sé es que este lugar, el parque, no es solo un espacio físico, es más que eso, es un ser vivo, con una voluntad propia, y de alguna manera, Sofía está siendo parte de eso. El viento, que hasta entonces había sido suave, comenzó a arremolinarse, sacudiendo las hojas de los árboles. Un crujido sordo se escuchó entre las raíces del roble, como si algo estuviera moviéndose bajo la tierra. El sonido era extraño, como un susurro distante, un murmullo que parecía provenir del interior mismo del tronco del árbol. Ana no podía dejar de temblar. ¡Sofía!, gritó, casi sin voz, pero su llamado parecía ser devorado por el viento que soplaba entre los árboles. De repente, el anciano se detuvo, levantando una mano para que los demás se quedaran quietos. Los tres se quedaron en silencio, apenas respirando. En ese momento, una figura apareció a través de las sombras, más allá de las raíces que los rodeaban. Era una silueta pequeña, casi etérea, que se deslizaba a través de la niebla del parque. Era Sofía, pero no era como antes. Sus ojos, normalmente llenos de luz, estaban vacíos, como si hubiera algo que los había oscurecido. Su rostro estaba pálido, y aunque su cuerpo parecía intacto, había algo en su postura que no era natural, como si no estuviera completamente allí. Sofía caminaba lentamente hacia ellos, sus pies tocando el suelo con suavidad, casi flotando. Pero por cada paso que daba, las raíces del árbol que la rodeaba se movían, como si la estuvieran sujetando, como si la estuvieran reclamando. «Mamá, papá», murmuró la niña, su voz distante y casi inaudible. «Ayúdame, no puedo». Ana, que había estado a punto de dar un paso hacia ella, se detuvo en seco. Algo en la voz de Sofía no era la misma. No era la voz de su hija. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, entre la vida y la oscuridad que las raíces del parque parecían esconder. El anciano dio un paso adelante, sus ojos fijos en la niña. «Sofía», dijo con suavidad, su voz como un susurro. «Tú no estás sola. Sal de allí». Pero Sofía no reaccionó. Su rostro seguía inmóvil, su mirada perdida en la oscuridad del bosque. Las raíces se apretaban alrededor de sus piernas y el aire parecía volverse más pesado, como si el tiempo se estuviera deteniendo a su alrededor. Cada paso que Sofía daba hacia ellos era más lento, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, algo que no podía controlar. Miguel, incapaz de soportar más, corrió hacia su hija, pero el anciano lo detuvo con un gesto de la mano. «No», dijo, su voz firme, «no te acerques aún. Ella está siendo llamada por algo más». «¿Qué significa eso?», preguntó Ana, con lágrimas en los ojos. «Es mi hija. Tenemos que salvarla». El anciano la miró a los ojos, y por un momento parecía que veía a través de ella. «El parque no va a dejarla ir tan fácilmente. Si realmente quieres salvarla, tienes que entender que no está solo atrapada. Ella ha sido tocada por algo más grande que ustedes, que todos nosotros. Y ese algo tiene una fuerza que no podemos controlar». Las palabras del anciano se quedaron flotando en el aire, como un eco. Ana, aún incapaz de comprender lo que sucedía, dio un paso hacia Sofía, pero de repente las raíces del árbol se movieron violentamente. Un rugido profundo resonó desde el interior del roble, y la niña se detuvo en seco. Algo más estaba pasando, algo que no podía ser explicado por ninguna lógica. Fue en ese momento cuando una sombra se alzó en el horizonte.
Algo se estaba acercando. La sombra que apareció ante ellos era algo que nadie podría haber anticipado. No era una figura humana, ni un animal conocido. Era una presencia inconfundible, una forma vaga que se movía con rapidez, como si el viento mismo hubiera tomado forma. La oscuridad del parque se intensificó alrededor de esa figura que avanzaba hacia Sofía con una lentitud inquietante, pero al mismo tiempo con una certeza que estremecía a los presentes. El aire, ahora cargado con una energía extraña, se volvía aún más denso, y el sonido de las raíces crujir y retorcerse se hizo más fuerte. Ana dio un paso atrás, temblando. «¿Qué es eso?», murmuró, su voz quebrada por el miedo. El anciano, que observaba con una calma que no parecía natural, no respondió inmediatamente. Su mirada estaba fija en la figura, y por un instante parecía que algo en él lo estaba reconociendo. Algo que había estado esperando, tal vez por mucho tiempo. El rostro de Sofía, pálido y desorientado, seguía mirando hacia la oscuridad, pero sus ojos ahora parecían reflejar un temor profundo, algo que no podía comprender, pero que sentía venir hacia ella. La figura se detuvo justo frente a Sofía, flotando sobre el suelo sin pisar realmente el terreno. El viento comenzó a aullar alrededor de ellos, levantando hojas secas y pequeñas ramas que danzaban en el aire. El roble, de pie como un guardián del parque, emitió un sonido bajo, como si estuviera comunicándose con la presencia, como si estuviera cediendo de alguna manera. «¿Quién eres?», preguntó el anciano, su voz suave, pero con una firmeza inesperada. «No tienes lugar aquí». La figura no respondió. Su presencia parecía llenar todo el espacio, rodeando a Sofía con una fuerza que era tanto tangible como invisible. El rostro, si es que se le podía llamar rostro, estaba oculto en la oscuridad. La figura parecía estar hecha de sombras, de niebla espesa que no podía tocarse, como un vacío que engullía todo a su alrededor. El viento a su alrededor se intensificó, convirtiéndose en un susurro que resonaba en las ramas, como si el parque mismo estuviera siendo llamado por algo que no podía ver. Ana, desesperada, se acercó un paso más, pero el anciano levantó la mano para detenerla. «No lo hagas», advirtió, su voz grave, casi como un susurro. «Ella no está sola, pero tampoco puede ser tocada por ti». Miguel, aún paralizado por el miedo, miró al anciano con angustia. «¿Qué significa eso? Es nuestra hija. La necesitamos aquí. Dile que la deje ir». El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo más allá de los gritos y las súplicas. «El parque tiene una voluntad propia», dijo lentamente, su tono grave. «Sofía ha tocado algo que no puede entender, algo que el parque guarda. Lo que está aquí ahora es la guardiana del umbral. Ella no puede ser liberada hasta que el parque decida que es el momento». Ana, con el rostro cubierto de lágrimas, miró a Sofía, su hija que estaba de pie ante ellos, pero no parecía estar allí. La niña, a pesar de estar físicamente frente a ella, no la miraba. Su cuerpo parecía estar atrapado en una especie de trance, como si su alma estuviera desconectada de la realidad. Ana, con la angustia apoderándose de cada fibra de su ser, dio un paso adelante, esta vez sin que nadie pudiera detenerla. «Sofía, Sofía, por favor», gritó, su voz llena de desesperación, pero Sofía no reaccionó. El viento la envolvía, y la figura frente a ella no hacía más que mantenerse inmóvil, observando todo, como un espectador que no interfiere, pero que se asegura de que nada altere el curso de los acontecimientos. De repente, una serie de crujidos bajos y distantes comenzaron a llenar el aire, como si los árboles, las raíces, todo el parque estuviera despertando de algún tipo de letargo. Las raíces del roble se movieron con una fuerza violenta, como si respondieran a una señal,
a un llamado. El sonido de las raíces era tan profundo que parecía resonar en los huesos de los que estaban presentes. Algo bajo el suelo se estaba moviendo y el parque parecía estar cobrando vida de una manera que ningún ser humano podría comprender. «¡No te acerques más!», gritó el anciano, esta vez con un tono que era casi una súplica. «Sofía está atrapada, sí, pero el parque no permitirá que la tomes. No ahora. Este lugar tiene sus reglas y lo que está aquí, lo que ha despertado, no se puede desafiar». Ana, con las lágrimas corriendo por su rostro, miró a Sofía una vez más. La niña, que parecía tan distante, levantó la vista en ese momento. Sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora reflejaban un atisbo de reconocimiento, como si por fin estuviera viendo a su madre. Un leve susurro escapó de sus labios. «Mamá». Fue todo lo que Sofía pudo decir, pero bastó para que Ana diera un paso hacia ella, determinada a atravesar todo lo que fuera necesario. Sin embargo, justo en ese momento, la figura oscura frente a Sofía comenzó a disolverse lentamente, como si estuviera desvaneciéndose en el aire, fundiéndose con la neblina que comenzaba a formarse a su alrededor. El viento se detuvo repentinamente, dejando un silencio pesado. «¡Sofía!», gritó Ana corriendo hacia ella, pero cuando estuvo a su lado, la niña ya no estaba de pie. Caía lentamente hacia el suelo, con los ojos cerrados, su cuerpo sin fuerzas. Miguel corrió hacia ella, pero cuando la levantó en sus brazos, algo cambió en el ambiente. La oscuridad del parque parecía volverse más densa, más oscura. El grito que había oído antes, el susurro, todo parecía girar hacia un solo punto: el roble. Las raíces, que antes se habían movido violentamente, ahora estaban quietas, pero una sensación extraña llenaba el aire. Ana, desesperada, miró al anciano. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz quebrada. «¿Está bien?». El anciano miró a Sofía en los brazos de Miguel. «Está bien, pero el parque aún no ha terminado con ella». En ese momento, una sombra, mucho más oscura que la niebla, se alzó por detrás de los árboles cercanos. Algo más, algo que se estaba acercando, no para liberarlos, sino para llevarlos más lejos en este juego que el parque había comenzado. La sombra, densa y espesa, se deslizaba como un espectro entre los árboles. No era una figura definida, pero su presencia era palpable. El aire se cargaba de una electricidad extraña, como si el mismo parque se estuviera preparando para un acontecimiento que nadie podría evitar. La niebla comenzaba a cubrir el suelo, y los árboles parecían doblarse hacia el centro del sendero, creando un pasillo oscuro y estrecho. Los murmullos que venían del roble se transformaron en un susurro continuo, como si algo profundo dentro de la tierra comenzara a moverse. Miguel sostenía a Sofía en sus brazos, su cuerpo aún caliente pero con una fragilidad que le helaba el alma. «Ana, ¿estás escuchando eso?», preguntó con la voz temblorosa. El sonido que salía del roble no era normal. Era como un susurro, una vibración en el aire, algo que desbordaba la calma, que desafiaba las leyes del tiempo. Ana miró alrededor, sintiendo que el parque ya no era el lugar donde había jugado con su hija. Todo había cambiado. Las sombras parecían moverse de manera independiente. Las raíces se extendían hacia el sendero con una urgencia desconcertante. Era como si el parque mismo estuviera tratando de absorberlos, de retenerlos. El anciano no se movió de su lugar, pero sus ojos, antes tranquilos, ahora mostraban una mirada profunda de preocupación. «Tenemos que irnos de aquí», dijo, con un tono que no admitía discusión. «El parque no es solo un refugio, es un lugar que guarda muchas memorias, pero no todas son buenas». Ana lo miró con desesperación, sosteniendo a Sofía en sus brazos. «¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué está pasando con mi hija? ¿Por qué está cambiando el parque? Necesito respuestas». El anciano la observó por un largo momento. Su rostro,
surcado por los años, se arrugó aún más mientras hablaba. Este parque no solo es un lugar físico, es más que eso. Hay leyendas sobre él, historias que se han perdido en el tiempo, y algunas de esas historias han quedado atrapadas aquí. El roble, las raíces, el musgo, son testigos de todo lo que ha sucedido en este lugar. La niña ha tocado algo que no debía, y eso ha despertado una fuerza que lleva años dormida. Miguel apretó los dientes. ¿Pero qué fuerza? ¿Qué quieres decir? Mi hija está aquí. ¿No puedes hacer algo para salvarla? El anciano dio un paso atrás, mirando al roble con una mirada que parecía pesar décadas de conocimiento oculto. Sofía no está completamente atrapada, pero está marcada. El parque la ha elegido. Para liberarla, tendré que llevarlos a lo más profundo, al corazón de lo que este lugar realmente es. Pero tienen que estar preparados para lo que van a ver, porque no todos los secretos del parque quieren ser desvelados. El viento, que hasta ese momento había sido una brisa leve, se transformó en un torbellino, rodeando a todos con un rugido creciente. La niebla que cubría el suelo se alzó, envolviendo a Sofía, Miguel, Ana y al anciano en un abrazo helado y denso. Los árboles a su alrededor comenzaron a agitarse, y el roble, que parecía tan firme y antiguo, ahora emitía un sonido bajo, casi como un lamento. «Sofía», susurró Ana, apretando a su hija contra su pecho. «¿Qué quieres de ella?» El anciano la miró, pero sus ojos no mostraban miedo, solo una profunda comprensión. «El parque tiene memoria, y Sofía, al igual que todos los que entran aquí, ha dejado una huella. Pero esa huella no puede desaparecer. Si no logramos devolverla antes de que el parque lo decida, Sofía será parte de él, para siempre». Ana, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su hija, que aún estaba en sus brazos. Sofía, aunque sin despertar completamente, parecía estar luchando, como si algo la estuviera reclamando desde lo más profundo del bosque. De repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, arremolinando las hojas a su alrededor. El parque parecía estar cobrando vida, como si estuviera preparando una ceremonia que no podía detenerse. Las raíces del roble se movieron aún más, retorciéndose y extendiéndose hacia el sendero. El sonido de las hojas crujir al moverse era ensordecedor, y la atmósfera comenzó a volverse más espesa, como si algo estuviera apretando el pecho de todos. «Rápido», dijo el anciano, mirando al frente. «Debemos seguirme. Es la única manera de sacarla de aquí». Con la determinación de un hombre que conocía bien los caminos del parque, el anciano comenzó a caminar hacia un sendero oculto, cubierto de musgo y raíces, que se alzaban del suelo como si intentaran sujetarlo. Ana y Miguel lo siguieron sin pensarlo, pero el miedo ya los estaba envolviendo. ¿Qué más podría haber en este parque, más allá de las sombras que lo habitaron por siglos? El sendero se estrechó aún más a medida que avanzaban. Las raíces del suelo se entrelazaban, formando un laberinto que parecía estar cambiando a cada paso. El roble ya no estaba visible, y lo único que quedaba era la sensación de estar atrapados en un túnel que los llevaba cada vez más lejos. El aire, denso y pesado, dificultaba respirar, pero ninguno de ellos se atrevió a detenerse. Sofía seguía en brazos de Miguel, sin abrir los ojos, como si estuviera inconsciente, pero su cuerpo parecía tan ligero, casi flotante. El anciano se detuvo repentinamente, y sus ojos se fijaron en una pequeña abertura en el suelo, cubierta de musgo y tierra. «Aquí», murmuró, «aquí es donde comienza todo». Ana miró el agujero con desconfianza. «¿Aquí? ¿Aquí es donde está Sofía? ¿Qué está pasando?» El anciano, sin responder, se agachó lentamente y comenzó a mover la tierra con sus manos. Miguel y Ana lo miraban con creciente inquietud. A medida que el anciano retiraba el musgo, una grieta comenzó a abrirse, revelando una cueva subterránea, oscura y fría.
El aire que salía de la grieta olía a tierra húmeda, a lo antiguo, como si algo en ese lugar nunca hubiera visto la luz del sol. «Tenemos que ir allá abajo», dijo el anciano sin vacilar. «Solo así podremos liberar a Sofía». El aire bajo la grieta era espeso, casi impenetrable. A medida que el anciano se adentraba en la cueva subterránea, la penumbra los envolvía rápidamente. Sofía, aún en los brazos de Miguel, permanecía extrañamente quieta, como si la oscuridad misma hubiera echado raíces en su cuerpo. Ana caminaba cerca de él, sin dejar de mirar a su hija, preocupada por cada movimiento que hacía. Aunque la niña no parecía consciente de su alrededor, sus ojos cerrados reflejaban un temblor leve, como si algo en su interior estuviera luchando por salir. El rostro de Sofía, normalmente sereno y lleno de curiosidad, ahora mostraba una fragilidad que no podía ignorarse. El suelo bajo sus pies era irregular, rocoso, cubierto de humedad. El anciano avanzaba con firmeza, sin dudar, como si hubiera estado en ese lugar muchas veces antes. Cada uno de sus pasos resonaba en la cueva, un eco lejano que hacía que todo sonara aún más sombrío. Ana miró a su alrededor, viendo solo sombras, y un extraño sentimiento de claustrofobia comenzó a apoderarse de ella. El aire se volvía más frío a medida que descendían, pero algo más comenzaba a formarse, algo que no podían ver, pero sí sentir. Un retumbante crujido en el suelo, como si algo dentro de la tierra se moviera, comenzó a resonar a través de las paredes de la cueva. «No hay vuelta atrás ahora», dijo el anciano sin volverse, su voz profunda y grave. «El parque nos ha elegido y ahora tenemos que pagar el precio de descubrir lo que siempre ha estado oculto». Ana no entendía completamente, pero las palabras del anciano se quedaron flotando en el aire como una advertencia. El sendero subterráneo parecía no tener fin. No había luces, solo una oscuridad profunda y palpable que parecía engullirlos con cada paso. El sonido de sus pisadas sobre la tierra se apagaba casi instantáneamente. El único ruido que se oía era el crujido de las raíces, las cuales se retorcían a medida que avanzaban. Finalmente, llegaron a un claro subterráneo, una pequeña cavidad que, aunque no era más grande que una habitación, parecía mucho más amplia debido a las sombras que se alzaban en todas direcciones. En el centro de la cueva, las raíces de los árboles se extendían hacia el suelo, como un manto oscuro que cubría el suelo, entrelazándose unas con otras en una red intrincada. En el centro de esta red, algo brillante resplandecía tenuemente, una piedra de un color rojo profundo que parecía estar pulsando con vida propia. La luz que emitía era tenue, pero suficiente para iluminar el lugar de una manera inquietante. El anciano se detuvo frente a la piedra y se arrodilló lentamente. «Aquí es donde todo comienza», dijo, su voz temblorosa ahora. «Este es el corazón del parque, el lugar donde las raíces se conectan con todo lo que vive aquí». Sofía tocó algo más allá de lo que podemos comprender. Miguel, que había estado callado hasta ese momento, miró a su hija y luego a la piedra. «¿Qué significa esto? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué Sofía?» «Ella ha tocado algo antiguo, algo que había sido enterrado por generaciones», respondió el anciano. «Lo que está aquí no es solo el parque, es más que eso, es un alma dormida, esperando ser despertada. Cuando Sofía tocó la raíz, despertó la presencia que el parque había guardado durante siglos». Ana tembló al escuchar esas palabras. La cueva que los rodeaba parecía estar llena de una energía que no podían entender. El espacio en el que estaban ahora, bajo tierra, parecía respirar, como si el parque estuviera vivo bajo sus pies. «Pero, ¿cómo podemos salvarla?», preguntó Ana, la desesperación en su voz aumentando. «¿Cómo podemos devolverla a la normalidad?». El anciano la miró fijamente sin apartar la vista de la piedra.
Lo que está pasando con Sofía es un sacrificio que el parque exige para devolver el equilibrio. No es solo una niña que está atrapada, el parque la ha reclamado. Solo hay una forma de liberarla, tenemos que darle algo a cambio, algo que debe ser ofrecido, algo que el parque necesita. Miguel frunció el ceño, la angustia reflejada en su rostro. ¿Qué significa eso? ¿Un sacrificio? ¿Qué clase de sacrificio? El anciano permaneció en silencio por un momento, como si estuviera luchando con la respuesta. Finalmente, con un suspiro, se volvió hacia ellos. El parque no puede ser despojado de su fuerza. Sofía ha tocado su alma, ha despertado algo que no puede ser deshecho sin un costo. Para liberarla, alguien debe permanecer aquí. Alguien debe ser parte de lo que el parque guarda. Ana lo miró aterrada. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién debe quedarse aquí? El anciano desvió la mirada, incapaz de mirarla directamente. El parque necesita un guardián, alguien que se quede, alguien que se convierta en parte de él. La elección no es fácil, pero el parque tiene sus propias reglas. Si Sofía debe ser liberada, alguien debe tomar su lugar. Las palabras del anciano cayeron sobre ellos como una losa de piedra. Un silencio insoportable llenó la cueva. Miguel apretó a Sofía contra su pecho, su rostro lleno de incredulidad. No, no puede ser. ¿Estás sugiriendo que uno de nosotros tiene que quedarse aquí? ¿Para siempre? El anciano asintió lentamente, su expresión grave. El parque ha reclamado a Sofía, pero no la ha consumido por completo. Hay una oportunidad. Si alguien de ustedes toma su lugar, ella será liberada. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, no puedo dejarla aquí. No lo haré. El anciano la miró con una tristeza profunda. No se trata de lo que quieran o no. Se trata de lo que el parque exige. Sofía no puede ser liberada sin que algo sea dado a cambio. Un temblor recorrió el aire y las raíces comenzaron a moverse con una violencia que no habían mostrado antes. La piedra roja brillaba con más intensidad, pulsando con una luz que parecía llamarles. El anciano se levantó lentamente y con la voz grave y llena de dolor, dijo: «Es la única forma. El parque decidirá lo que sucederá. Ahora tenemos que hacer la elección». En ese instante, una corriente de viento que surgió de la cueva les golpeó en la cara. El parque estaba tomando una decisión, y ellos, como meros espectadores, no podían hacer nada más que seguir el curso de los acontecimientos. El viento que azotó la cueva se intensificó en un susurro profundo, como si el parque entero estuviera respirando a través de ellos. El retumbar de las raíces crecía, resonando en las paredes de la cueva, y Sofía, en los brazos de Miguel, comenzó a moverse de manera extraña, como si un poder invisible la estuviera llamando. La luz roja que emanaba de la piedra brillaba con fuerza, pulsando al ritmo del creciente bullicio subterráneo. Ana, desesperada, se lanzó hacia la niña, abrazándola con fuerza. «Sofía, despierta, escúchame, por favor». Su voz se rompió al final, pero Sofía no respondía. Su cuerpo se mantenía inerte, como si no estuviera allí. El frío había invadido sus manos, y la piel de la niña, que antes era cálida, ahora parecía helada al contacto. «Dígame qué hacer», suplicó Ana girándose hacia el anciano, que permanecía inmóvil, observando el escenario con una calma perturbadora. «¿Qué debemos hacer?» El anciano bajó la cabeza, como si estuviera recogiendo las piezas de un rompecabezas olvidado. «La voluntad del parque es inquebrantable. No hay otra opción que aceptar lo que se nos ofrece. No pueden luchar contra su naturaleza, ni huir de lo que ya está hecho». Miguel, aún con Sofía en brazos, miró al anciano con furia contenida. «Esto no puede estar pasando. No vamos a dejar que nuestra hija quede atrapada aquí por siempre. ¿Qué significa todo esto?» El anciano giró lentamente hacia él,
sus ojos revelando una profunda tristeza. No es el parque el que toma a la niña. Es ella quien ha tocado lo que no debía. El parque necesita un guardián, alguien que guarde sus secretos. Ese es el precio, Miguel. Miguel temblaba, pero no podía apartar la mirada de su hija. No, no puedo dejarla aquí, no puedo dejarla a ella, no puedo dejarla con eso, dijo señalando la luz roja que pulsaba con fuerza. El anciano respiró hondo y caminó hacia la piedra que brillaba. Este lugar, este parque, no es solo un refugio, es un testigo de la vida, pero también de la muerte. Es un lugar donde las almas de aquellos que lo cuidaron y de aquellos que lo han tocado encuentran su lugar. Sofía no es la primera en caer en su abrazo, pero tal vez sea la última. «No quiero escuchar eso», gritó Ana, mirando desesperadamente al anciano. «Dígame cómo podemos salvarla. ¿Por qué no me da una respuesta?» El anciano la miró con ojos cansados. «Es el parque, Ana. No soy yo quien la puede salvar. Nadie puede detener lo que ha comenzado. Solo quien entre en la raíz puede cambiar el curso». Una sensación de pavor se apoderó de Ana, como si un peso invisible hubiera caído sobre sus hombros. No comprendía lo que el anciano estaba diciendo, pero las palabras seguían repitiéndose en su cabeza. ¿Entrar en la raíz? ¿Qué significa eso? El anciano caminó con pasos lentos hacia el centro de la cueva, sus dedos rozando las raíces que se extendían por el suelo. El parque no pide sacrificios de la forma en que piensan. No hay sangre, solo conexión. Aquello que el parque necesita es un lazo profundo, un vínculo que sirva para restaurar el equilibrio. Pero ese lazo, esa conexión, no se puede hacer sin tomar algo a cambio. Miguel, aún abrazando a Sofía, se quedó en silencio. No sabía si quería escuchar más. La angustia lo había sobrepasado, y su único deseo era salir de allí con su hija. Pero algo en el aire, algo en el tono del anciano, le decía que las palabras del hombre eran la única clave para entender lo que estaba ocurriendo. «Entonces», dijo, con la voz quebrada, «¿qué debo hacer para liberarla? ¿Yo? ¿Ana? ¿Quién de nosotros debe quedarse?» El anciano se detuvo y miró a ambos, sus ojos llenos de una sabiduría que trascendía las palabras. «La decisión no es mía, ni de ustedes. El parque, el roble, las raíces, son los que deciden. Ustedes tienen una elección, pero no será fácil. Sofía está atrapada en este lugar, sí. Pero si alguien quiere liberar a su alma, esa persona debe entender lo que significa ser parte de este parque, de lo que guarda bajo sus raíces. El parque no olvida, nunca lo hace. Y si una de ustedes decide quedarse, Sofía podrá regresar». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Ana. ¿Qué estás sugiriendo? El anciano no respondió de inmediato. Se acercó a la piedra roja que parecía pulsar con mayor intensidad. Cada parte de este parque es un alma, un lazo. Nadie puede comprenderlo completamente, pero aquellos que lo cuidan forman parte de él. Quien decida unirse al parque se convertirá en su guardián. Sus recuerdos, sus deseos, sus miedos, todos quedarán ahí, atrapados en el tiempo, como todos los guardianes antes. Miguel se adelantó, un brillo de determinación en sus ojos. «No, no vamos a dejar que Sofía se quede aquí, no por nada ni por nadie». El anciano lo miró, y una leve sonrisa apareció en sus labios, triste y cansada. «No hay un camino fácil. Si ustedes, como padres, desean liberarla, deben elegir. Uno de ustedes debe hacerse cargo de lo que el parque necesita, de lo que Sofía ha desatado». Ana sintió que el aire se le escapaba del pecho. Una sensación de vacío profundo la invadió.
No podía entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que, de alguna manera, la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Las palabras del anciano sonaban como una sentencia. ¿Pero qué significa esto para Sofía?, preguntó Miguel, su voz tensa. ¿Qué le pasará si no hacemos lo que dice el anciano? El anciano se quedó en silencio por un momento, observando las raíces que se retorcían como serpientes alrededor de la piedra. Sofía, si no se libera, se convertirá en parte de la memoria del parque. No será una persona más. Será uno de los recuerdos atrapados en este lugar. Pero si alguien decide unirse a las raíces, el parque puede devolverla. Y cuando lo haga, ella será libre. Un fuerte estremecimiento recorrió la cueva. Las raíces comenzaron a moverse más rápido, y la piedra roja brilló con una luz cegadora. Ana, aterrada, miró a su hija, aún inmóvil, pero ahora parecía haber algo en su rostro, una tranquilidad extraña, como si estuviera esperando algo, como si todo esto fuera parte de un destino inevitable. La cueva tembló aún más, el suelo crujió, y la tierra comenzó a vibrar. El parque entero parecía estar reaccionando. Las raíces se alzaron con mayor fuerza, y la luz roja se intensificó, como si fuera la última llamada de algo antiguo que no podía permanecer dormido. «No hay más tiempo», dijo el anciano, su voz resonando en la cueva. «La elección debe ser tomada ahora». Ana miró a su hija, a Sofía, cuyos ojos comenzaron a entreabrirse, como si la niña despertara lentamente. Pero en su mirada había algo que no comprendía, algo que la llenaba de miedo, de incertidumbre. La sombra de la figura misteriosa que el anciano había mencionado se alzó de nuevo en la penumbra, acercándose a ellos, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para manifestarse. El corazón de Ana latía con fuerza. Era esta la señal de que todo había llegado a su fin. La sombra que se alzaba ante ellos se hizo cada vez más nítida, una presencia oscura que avanzaba como si no tuviera forma definida. La cueva comenzó a vibrar con más intensidad, y el aire se tornó aún más pesado, opresivo, como si el lugar estuviera a punto de explotar. Las raíces del roble, que hasta entonces parecían simples testigos mudos, ahora se alzaban como brazos de un monstruo antiguo, moviéndose y retorciéndose hacia el centro de la cueva, hacia la piedra roja que brillaba con luz propia. Ana, con la respiración agitada, miró a su hija en sus brazos. Sofía aún estaba inconsciente, pero había algo diferente en ella, algo en su rostro había cambiado, como si estuviera parcialmente ajena al mundo que la rodeaba. El grito que había emitido antes había desaparecido, y ahora solo quedaba un profundo silencio. Sofía ya no parecía la misma niña que corría alegremente por el parque, sino alguien atrapado en una red invisible que la mantenía lejos de todo lo que conocía. El anciano, sin dejar de observar la figura que se acercaba, dio un paso atrás, su rostro arrugado reflejando la fatiga de años de conocimiento. «Lo que está aquí no es un ser común, es el alma del parque, el guardián antiguo. Él ha estado esperando a que alguien lo despertara, y ahora Sofía ha tocado lo que no debía». Miguel, mirando la figura que emergía de la niebla, apretó a Sofía contra su pecho, sintiendo el frío helado que emanaba de su hija. El miedo se apoderó de su cuerpo. «¿Qué quiere de ella? ¿Por qué está aquí?» El anciano no lo miró, su atención completamente fija en la sombra. No es la niña lo que busca. El parque busca algo más. Y Sofía ha sido elegida porque su alma es pura, es vulnerable. Es la señal de que este ciclo está por terminar. El guardián del parque debe despertar, y con él el equilibrio que ha permanecido dormido durante siglos. Ana no entendía lo que el anciano estaba diciendo, pero algo en su interior, algo que se sentía como una llamada profunda, le decía que las respuestas ya no importaban. Lo único que importaba ahora era Sofía, su hija, su pequeña.
No voy a permitir que esto le pase, dijo Ana, su voz firme aunque temblorosa. No voy a dejar que el parque se lleve a Sofía. El anciano levantó una mano como si intentara calmarla, aunque él también parecía preocupado. Ana, lo que estás diciendo, no puedes detener lo que el parque ha comenzado. Sofía ha tocado algo que ya no está bajo nuestro control, pero si no actuamos rápido, el precio que el parque pedirá será demasiado alto. Miguel, todavía abrazando a Sofía, miró al anciano con ojos llenos de desesperación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para salvarla? El anciano suspiró profundamente, mirando a la sombra que ahora estaba mucho más cerca de ellos, con una presencia que llenaba la cueva de una energía densa, palpable. Lo que el parque necesita, lo que Sofía necesita es un lazo, un sacrificio. Alguien debe convertirse en lo que el parque ha estado esperando, una conexión profunda, una entrega. Ana parpadeó, con el corazón golpeando contra su pecho. ¿Un sacrificio?, repitió, su voz rasgada. ¿Sacrificar qué? Alguien de ustedes debe tomar el lugar de Sofía, respondió el anciano, sus ojos reflejando una tristeza infinita. El parque no acepta promesas vacías, no basta con amor. Es necesario un vínculo que sea más grande que ustedes, que sea parte de la tierra misma. El aire volvió a temblar. El sonido de las raíces crujientes que se entrelazaban entre sí se intensificó. La figura oscura estaba ahora a unos metros de ellos, su forma aún difusa, pero su presencia era insoportablemente pesada. Una vibración emanaba de ella, haciendo que la cueva misma pareciera moverse. Sofía seguía en brazos de Miguel, inmóvil, casi como si estuviera a punto de desvanecerse por completo. Miguel, viendo a su hija en ese estado, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No», dijo con voz temblorosa, «no puedo dejar que mi hija quede aquí, no puedo dejar que esto la consuma. Yo me quedo, yo tomaré su lugar». Ana lo miró, horrorizada. «No digas eso. No puedes hacerlo, Miguel. Ella es nuestra hija, es nuestra hija». El anciano, que había estado observando la conversación, finalmente levantó la mirada. Lo que Miguel está proponiendo es lo que el parque necesita. Es el único camino hacia la salvación de Sofía. Pero ese sacrificio no es fácil, no es solo un cambio físico, es un cambio profundo, en el alma. Miguel miró a su esposa, su rostro lleno de dolor. Lo que Sofía ha tocado no la dejará ir. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que ella sea libre. La amaré incluso en este lugar. La cuidaré, la protegeré. Ana sintió el peso de las palabras de Miguel hundirse en su pecho, como si su corazón estuviera siendo arrancado. No quería que él tomara esa decisión. No quería perderlo. No podemos dejarlo así, murmuró, luchando por encontrar una salida. Hay otra forma. Debe haber otra manera. El anciano se acercó, colocando una mano sobre su hombro. No hay otra forma, Ana. Esto es lo que el parque exige. No es solo un sacrificio físico, es un sacrificio que se conecta con la esencia de lo que este lugar representa. Si Miguel se ofrece, Sofía será liberada. Miguel, viendo la angustia de su esposa, la abrazó con fuerza, como si su vida dependiera de ese abrazo. Te prometo que siempre estaré con ustedes, Ana, siempre, aunque no pueda estar a tu lado. Ana no podía soportarlo. Estaba perdiendo a su esposo, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que esta era la única opción para salvar a su hija. Por favor, no, susurró, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Por favor, no hagas esto. Pero Miguel, con una determinación que solo el amor por su hija podía haber dado, se adelantó hacia la figura oscura que ahora parecía recibirlo. La sombra lo envolvió lentamente, como si estuviera absorbiéndolo, y cuando su cuerpo tocó la oscuridad,
Todo a su alrededor se desvaneció en una niebla densa. El grito de Ana llenó la cueva, un grito que se fusionó con el viento y el eco del parque. Y mientras las raíces del roble se cerraban, Miguel, con la mirada fija en Sofía, desapareció de la misma forma en que había entrado al parque, sin dejar rastro. La niebla comenzó a disolverse lentamente, como si el parque, finalmente satisfecho con su elección, hubiera permitido que el tiempo se reanudara. Sin embargo, el vacío dejado por la desaparición de Miguel era tangible. Ana, temblando de angustia y desconcierto, no podía mover sus ojos de donde su esposo había estado solo momentos antes. Las raíces del roble, antes frenéticas y descontroladas, ahora se volvían lentas, casi sumisas, como si reconocieran que la decisión ya había sido tomada. El aire, que había sido denso y cargado de tensión, ahora estaba claro, pero pesado de otra manera. La piedra roja, que había brillado intensamente con una luz pulsátil, se apagó con un susurro final y la cueva se sumió en un silencio profundo. Ana, aún abrazando a Sofía, cuyo cuerpo aún parecía estar atrapado en una especie de trance, sintió que el parque entero la observaba, como si estuviera esperando algo más, algo que aún no comprendía. La figura oscura, que había permanecido inmóvil durante todo el proceso, desapareció lentamente en la niebla, desvaneciéndose en el aire como un fantasma. El roble, que había estado tan tenso, ahora parecía mucho más tranquilo. El murmullo de las raíces cesó, y el viento, que antes había arremetido con fuerza, ahora era solo una suave brisa que acariciaba la piel. El parque, tan lleno de vida y misterio, parecía haber llegado a una conclusión, pero a un precio que Ana aún no podía comprender por completo. Miguel ya no estaba, y Sofía seguía en sus brazos, pero su rostro ya no mostraba la misma incertidumbre. La niña comenzó a mover lentamente los ojos, como si despertara de un sueño profundo. Ana la miró, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Sofía», susurró, con la voz quebrada. «¿Estás bien, mi amor?» Sofía parpadeó varias veces, sus ojos todavía perdidos, pero finalmente sus labios se movieron. «Mamá», dijo suavemente, como si saliera de un sueño lejano. «Papá, ¿dónde está papá?» Ana no podía responder de inmediato. Su mente se encontraba a la deriva, luchando por encontrar las palabras correctas, luchando por comprender lo que acababa de suceder. Sofía, sin embargo, parecía estar regresando de algún lugar lejano. La niña, que había estado atrapada entre dos mundos, comenzó a levantarse en los brazos de su madre. Sus ojos, aunque aún llenos de confusión, se encontraron con los de Ana, y por un momento todo lo demás desapareció. La niña estaba de vuelta. Eso era lo que importaba. «Papá», repitió Sofía, pero su voz estaba menos ansiosa, más calmada. «¿Papá está en el parque?» Ana, con el alma rota, acarició el cabello de Sofía, pero no pudo responderle. No podía encontrar las palabras. Sabía que no podía contarle lo que había sucedido. No podía explicarle lo que el parque había tomado. El anciano se acercó lentamente, su rostro envejecido por los años y por el peso de los secretos del parque. «El parque ha hecho su elección», dijo en voz baja, como si estuviera hablando con él mismo. «Miguel hizo lo que el parque le pidió. Él es ahora parte de lo que el parque guarda». Ana lo miró, sorprendida, incapaz de procesar lo que escuchaba. «¿Qué quiere decir con eso?», susurró su voz temblorosa. «Lo que el parque toma no lo devuelve fácilmente. Pero Sofía está a salvo, y eso es lo que cuenta», respondió el anciano, su tono grave y serio. «Miguel decidió ser el guardián, y ahora su alma quedará aquí, en el parque, donde vivirá como parte de él, vigilando lo que nunca se debe tocar». Ana, con el corazón partido en dos, abrazó a Sofía con fuerza, como si intentara mantenerla a salvo de la oscuridad que acababa de arrebatarle a su esposo.
¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Esto no es justo, gritó, sus lágrimas cayendo sobre la cabeza de su hija. No quiero perderlo. No quiero que mi hija se quede sin su padre. El anciano se acercó a ella y con una mirada llena de comprensión, dijo, a veces el precio por la salvación es demasiado alto, pero no todo se pierde. Miguel está aquí, en este lugar. Como guardián, su esencia seguirá viva en cada rincón de este parque, protegiéndolos, como lo ha hecho siempre. Ana miró alrededor, como si esperara que algo cambiara, que el parque se abriera y le devolviera a Miguel. Pero nada sucedió. El parque, que había sido su refugio, ahora parecía un laberinto de secretos que nunca podrían ser desvelados. Sofía, que aún estaba en los brazos de Ana, miraba a su madre, pero no podía comprender lo que sucedía. Ella solo sabía que su papá ya no estaba allí y que todo había cambiado de una forma que nunca podría entender. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó Ana, su voz quebrada. ¿Qué hacemos ahora? El anciano la miró por un momento, como si le pesara darle una respuesta. Lo que el parque ha tomado no puede ser devuelto, pero Sofía está libre. Ella podrá vivir su vida, aunque siempre habrá una parte de ella que pertenecerá a este lugar. Y tú, Ana, seguirás adelante, aunque el camino será más difícil de lo que esperas. La cueva se llenó de un silencio profundo. Sofía, con la cabeza apoyada en el pecho de su madre, ya no hablaba. Su cuerpo estaba agotado y Ana podía sentir el peso de todo lo que había sucedido en su hija. Sofía estaba de vuelta, sí, pero a un precio que ninguna de las palabras podía explicar. El anciano se inclinó hacia ellos, con una última mirada de respeto. El parque ha sido testigo de muchas historias. Algunas de ellas no son nuestras para entenderlas, pero siempre hay un precio por todo lo que tenemos. Y el amor a veces exige sacrificios más grandes de lo que podemos imaginar. Con un último suspiro, el anciano se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad del parque. La cueva, ahora vacía de su presencia, se volvió aún más silenciosa, como si todo lo que había sucedido allí estuviera sellado por las raíces mismas del lugar. Ana, sosteniendo a Sofía, comenzó a caminar de regreso hacia la salida, cada paso sintiendo el peso del sacrificio que acababa de ocurrir. Las sombras del parque seguían rodeándolos, pero algo en su interior le decía que, aunque Miguel ya no estuviera allí con ellos, su presencia nunca desaparecería por completo. El parque, su guardián, seguiría protegiéndolos de alguna forma. Sofía, con los ojos cansados pero tranquilos, levantó la cabeza y miró a su madre. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó nuevamente. Ana miró al frente respirando profundamente, sintiendo el peso de las palabras que no podía decir. «Papá siempre estará con nosotros, Sofía. Siempre estará aquí, en el parque que tanto amaba». El silencio, ahora mucho más pesado que antes, los envolvía mientras caminaban por el sendero, sabiendo que el camino hacia adelante no sería fácil, pero que, de alguna manera, seguirían adelante. Con el amor de Miguel viviendo en cada rincón del parque, en cada hoja que caía, en cada raíz que se extendía hacia el horizonte. El sol comenzaba a caer cuando Ana y Sofía emergieron del laberinto subterráneo que había envuelto el parque en misterio. El aire estaba más fresco ahora, menos denso, aunque aún quedaba en el ambiente la sensación de lo ocurrido, un eco que reverberaba entre las raíces de los árboles. El parque, que antes había sido su refugio, ahora se sentía distante, ajeno. Cada rincón parecía guardar una historia, un secreto que ya no podían ignorar. La luz dorada del atardecer iluminaba los senderos, pero también hacía resaltar las sombras que se alargaban, como si todo estuviera marcado por lo que había sucedido. Sofía, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente rompió el quieto silencio. «Mamá, ¿por qué papá no viene con nosotros?».
Su voz, aunque suave, estaba llena de una inocencia que se había perdido durante los últimos días. Ana, que había estado caminando con el peso de la tragedia a cuestas, miró a su hija con los ojos llenos de lágrimas reprimidas. No sabía cómo decirle lo que había sucedido. No sabía cómo encontrar las palabras para explicar que, aunque Sofía estaba libre, la vida de su padre había quedado atrapada en el parque, en las raíces de ese lugar tan lleno de vida y de misterio. Sofía la miró, esperando una respuesta que no llegaba. Ana, sin embargo, comenzó a caminar más rápido, arrastrando a su hija detrás de ella, sin mirar atrás. La luz del sol estaba comenzando a desvanecerse y la noche ya amenazaba con apoderarse de ellos. A lo lejos podía ver la figura del roble, el árbol que había sido testigo de todo lo sucedido, con sus raíces que se extendían en todas direcciones, como si el árbol mismo hubiera absorbido el dolor, la angustia y el sacrificio que había ocurrido bajo su sombra. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando las hojas que caían del árbol, y el sonido de las ramas crujió con una intensidad que hacía eco en el silencio del parque. Era un sonido que para Ana no era solo el crujir de las hojas, sino la voz del parque mismo, la respuesta a lo que había sucedido. «¿Por qué no lo podemos ver?», preguntó Sofía, deteniéndose de repente y mirando a su madre con una expresión de tristeza. «¿Por qué no podemos ver a papá?». Ana se detuvo. El sol se había ido por completo, y las sombras comenzaban a alargarse sobre ellos. Sofía, cuya expresión ya no era la misma de antes, parecía comprender la gravedad de la situación. Ana cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente por su rostro. No había una respuesta fácil, no había una respuesta que pudiera aliviar el dolor que sentía, ni la culpabilidad por lo que había sucedido. Su hija se había quedado sin su padre, y no había forma de devolverle lo que había perdido. «Porque papá», comenzó Ana, su voz quebrándose, «porque papá ahora está con el parque, está con nosotros, en cada rincón de él, en las raíces, en las hojas, en cada árbol que hemos visto crecer. Él es parte de este lugar, Sofía, y aunque no lo podamos ver, siempre estará con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos». Sofía la miró sin comprender completamente, pero con la confianza de un niño que, aunque no entiende, quiere creer en las palabras de su madre. No dijo nada más, pero sus ojos reflejaron una tristeza profunda. Una tristeza que solo los niños pueden sentir cuando pierden algo que no pueden recuperar. Ana continuó caminando, con Sofía caminando a su lado en silencio. No sabían cuánto tiempo había pasado, ni cuánto quedaba para llegar a la salida del parque. Pero algo en su interior le decía que, aunque el camino se hacía más largo y difícil, tenían que seguir adelante. Había un mundo afuera que las esperaba, aunque no sabían cómo enfrentarlo, ahora que todo había cambiado. El parque se volvía más oscuro a medida que avanzaban. Las sombras de los árboles se alargaban hacia ellos, y la luz de la luna, que comenzaba a elevarse en el cielo, no hacía más que acentuar la quietud del lugar. El viento soplaba con mayor fuerza, y Ana sintió que su corazón latía más rápido a cada paso que daban. El parque estaba vivo, sí, pero de una forma diferente. El roble, que antes había sido un testigo mudo de su vida, ahora parecía un guardián silencioso que las observaba mientras se alejaban de él. Finalmente llegaron a la salida del parque. El aire fresco de la noche, que contrastaba con la densa atmósfera que habían dejado atrás, la envolvió. El sonido de la ciudad lejana comenzó a llegar a sus oídos, un recordatorio de que la vida afuera seguía. Pero el parque, con todo lo que había sucedido en su interior, no los dejaba ir fácilmente. Ana, con una mano aún sosteniendo a Sofía, miró por última vez el parque. No podía verlo de la misma manera que antes.
El lugar que había sido su refugio, su escape, su lugar seguro, ya no lo era más. Ahora era un lugar lleno de memorias, de secretos, de sacrificios. Un lugar que había tomado más de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El viento, aún fuerte, levantó las hojas secas que se amontonaban en el suelo, creando remolinos que danzaban a su alrededor. Era el parque, parecía decir, reclamando lo que le pertenecía. Sofía, que miraba al frente, se detuvo por un momento observando con curiosidad lo que el viento había creado. Sus ojos, tan llenos de inocencia, brillaron por un instante como si aún no pudiera comprender completamente lo que había sucedido. «Mamá», dijo, con la voz suave, mientras seguía mirando las hojas que volaban alrededor de ellos. «¿Papá está aquí con nosotros?» Ana, con una sonrisa triste pero llena de amor, miró a su hija y la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, papá siempre estará con nosotros, en cada paso que demos. Siempre estará aquí». La noche se cerró sobre ellas mientras caminaban hacia la ciudad, dejando atrás el parque que había cambiado sus vidas para siempre. Y aunque el futuro parecía incierto, aunque el peso de la pérdida aún pesaba sobre sus corazones, Ana sabía que algo del amor de Miguel siempre las acompañaría. En las raíces del parque, en cada rincón que habían explorado juntos, el espíritu de su esposo permanecería. El parque, su guardián eterno, nunca dejaría que el amor se desvaneciera. La ciudad al frente parecía tan distante en ese momento. Los ruidos del tráfico, las luces intermitentes de los semáforos, las personas apuradas caminando por las aceras, todo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero para Ana y Sofía, la vida nunca volvería a ser la misma. El parque, con todos sus secretos y sus sacrificios, ahora era parte de su historia. Un capítulo que las perseguiría por siempre, aunque intentaran dejarlo atrás. El camino hacia la casa parecía interminable. El aire fresco de la noche las envolvía, pero no lograba disipar el peso en sus corazones. Cada paso que daban las alejaba más de lo que conocían, pero al mismo tiempo las acercaba a lo que les esperaba. Una vida sin Miguel, sin el padre que había sido tan vital para su pequeña, sin el compañero que había sido su refugio. Sofía, en sus brazos, parecía más tranquila. Aunque no comprendía completamente lo que había sucedido, algo en ella parecía saber que, de alguna forma, su padre siempre estaría cerca. La mirada en sus ojos ya no era la misma de antes. Había una madurez prematura, una aceptación silenciosa de algo que no podían controlar. Ana, al ver su rostro, entendió que Sofía ya no era la misma niña que había correteado felizmente por el parque hacía solo unas horas. Algo profundo había cambiado en ella, un vínculo intangible pero poderoso, con el lugar que había reclamado a su padre. «¿Mamá?», preguntó Sofía, su voz suave, pero clara en la quietud de la noche. «Sí, mi amor», respondió Ana, con la voz temblorosa. «¿Qué pasa? Papá siempre estará con nosotros, ¿verdad?» Sofía repitió las palabras que Ana le había dicho en el parque, y aunque lo preguntaba con una sencillez que la niña aún poseía, su tono mostraba algo más, algo profundo y sabio que solo los niños son capaces de entender en sus corazones. Ana se detuvo en seco. Miró a su hija, profundamente conmocionada por la fragilidad y la profundidad de esa simple pregunta. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué se supone que debía decirle? La respuesta era dolorosa, y las palabras no podían hacerle justicia. Pero, con una fuerza que surgió de lo más profundo de su ser, Ana asintió. «Sí, Sofía, papá siempre estará con nosotros, en el corazón de todo lo que hacemos, en todo lo que tocamos, en el parque, en las raíces, en cada árbol, siempre estará aquí». Sofía sonrió levemente, una sonrisa triste, pero reconociendo la verdad en las palabras de su madre.
No necesitaba más explicaciones. Ella ya lo sabía, aunque su pequeña mente aún no comprendiera todo lo que había sucedido. La conexión con su padre no desaparecería, y la promesa de que él estaría en algún lugar del parque cuidando de ellas le daba la paz que necesitaba. Ana continuó caminando, con Sofía en sus brazos, el peso de la historia en su pecho. El parque quedaba atrás, pero lo que habían vivido dentro de él los marcaría para siempre. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, llenando el cielo con matices de naranja y rosa. Era un nuevo día, pero el eco de la noche que habían dejado atrás seguía resonando. Llegaron a su casa finalmente. El lugar que antes había sido un refugio cálido, ahora parecía vacío, sin la presencia de Miguel. Ana dejó a Sofía en el sofá, cubriéndola con una manta mientras la niña, cansada por todo lo que había vivido, se quedó dormida en un suspiro. Ana la miró, tratando de calmar su propio corazón, pero algo seguía presionando su pecho, el vacío, el silencio profundo que dejaba la ausencia de su esposo. Se sentó junto a Sofía, acariciando su cabello, mientras la luz del amanecer comenzaba a llenar la habitación. La casa, en su quietud, parecía la misma, pero Ana sabía que ya nada era igual. Sofía se había despertado de un sueño del que, tal vez, nunca podría recuperarse por completo. El parque nunca sería lo mismo para ellas. A partir de ese día, cada hoja caída, cada raíz que se extendía en el suelo, sería un recordatorio de lo que habían dejado atrás. Pero también sería el lugar que, aunque ahora guardara un sacrificio, siempre les perteneciera. Un lugar donde, aunque Miguel ya no estaba físicamente, su amor por ellas seguiría creciendo con cada árbol, con cada susurro del viento. El parque había tomado lo que necesitaba, pero les había dado algo a cambio. Algo que solo el tiempo les permitiría comprender, una conexión eterna. Sofía, que ya no era la misma niña, sabría con los años que el parque, aunque escondiera secretos oscuros, también era un lugar de amor y protección. Ana se levantó lentamente, sin despertar a Sofía. Caminó hacia la ventana, mirando el horizonte, sintiendo una extraña calma. El parque estaba allá afuera, en algún rincón de la ciudad, lejos de ellos, pero cerca en su memoria. Y aunque la vida debía seguir, aunque el dolor nunca desapareciera por completo, algo dentro de Ana le decía que lo peor ya había pasado. Había sido una decisión difícil, pero la única opción para salvar a Sofía había sido aceptada. Y Miguel, aunque ya no estaba presente, nunca dejaría de ser parte de ellas, como el aire que respiraban, como la tierra que las sostenía. Ana se dejó caer de nuevo junto a Sofía, rodeándola con los brazos, sabiendo que, aunque el parque se llevara lo que quería, nunca podría llevarse el amor que compartían, porque el amor que habían vivido con Miguel era algo que, como las raíces que se extendían en la tierra, nunca moriría. El parque, en su sabiduría ancestral, había reclamado lo suyo, pero lo que quedaba de él en sus recuerdos era más fuerte que cualquier sombra que pudiera haber oscurecido su historia. En algún lugar del corazón del parque, Miguel siempre sería el guardián de su memoria, un eco suave en el viento, en las raíces, en las hojas caídas. Fin de la historia.